El día viernes yo comencé a hablar acerca de un tema que es muy importante que desarrollemos y vamos a ampliar el concepto hoy en esta mañana. Quiero que todos estén en profunda atención, en una profunda comunión con el Señor, escuchando esta palabra y este mensaje que vamos a seguir desarrollando. El día viernes estuve hablando acerca de lo que Jesús dijo y lo que enseña la palabra de una perspectiva muy divina en el libro de Génesis capítulo 6 en adelante, donde nos habla acerca de un hecho muy extraordinario que Dios tuvo que intervenir en la historia de la humanidad a consecuencia de la maldad operada y producida en los seres humanos para ese entonces. La Biblia nos dice claramente, y ahí es donde nos hemos detenido. Quiero hacer un breve repaso y estamos hoy en esta mañana para continuar bajo la temática de todo aquello que hemos indicado de lo que es como los días de Noé. Y hoy en esta mañana continuamos la segunda parte sobre que vamos a enfatizar que a Noé, según la declaración de segunda de Pedro capítulo 2 verso 5, lo cual vamos a leer dentro de un momento, se determinó y Dios mismo a través de la palabra revela que Noé fue llamado pregonero de justicia. Diga conmigo: Noé, pregonero de justicia. Y en esa verdad, gloria al Señor, tangible que la palabra del Señor nos muestra, vamos a seguir dando ciertos detalles específicos a través de la luz de las Sagradas Escrituras. En Génesis capítulo 6 verso 22, uno de los textos últimos que leímos, que pudimos leer el día viernes, dice de esta manera: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Podemos repetir nosotros en esta mañana: entonces Noé hizo todo exactamente conforme Dios le había ordenado. Dígalo, repítalo: entonces Noé hizo todo exactamente conforme Dios lo había ordenado. Esto es un desafío para nosotros como iglesia, para nosotros como hijos e hijas de Dios, a entender que hoy más que nunca necesitamos obedecer a Dios y serle fiel a Él y hacer lo que Él nos está revelando, enseñando a través de su palabra gloriosa. Cuando la Biblia es muy clara cuando expresa de una forma tangible el comportamiento de Noé. Y nosotros dijimos esto, lo último que hablamos el viernes, pero simplemente estoy haciendo una breve referencia para la continuidad del mensaje. En el libro de Hebreos capítulo 11 verso número 7 podemos encontrar ciertas características que el escritor de los Hebreos menciona acerca de la persona de Noé. Y lo primero que podemos observar en esas características encomiables, determinantes e impactantes que Dios describe a través de la escritura de Hebreos 11:7 es que en primer lugar Noé de una o de otra manera sufrió el rechazo porque era totalmente diferente a los vecinos y a las personas que le rodeaban. Esto debe ser en nosotros una tremenda palabra de fortaleza, de aliento y de ánimo, el saber y entender que no siempre toda la gente va a estar de acuerdo con lo que decimos, con lo que somos o en la manera como nos identificamos con Dios y cuál es nuestro compromiso de fidelidad para ser fieles a Dios cada uno de los días de nuestros días. Lo segundo que podemos observar en la característica de Hebreos 11:7 conforme a lo que dice Noé acerca de él, dice que Dios le ordenó construir un barco enorme en medio de una tierra seca, y aunque este mandato no parecía tener sentido, con todo y eso Noé hizo conforme exactamente Dios le había dicho y le obedeció a Dios. Quiero decirles de una manera destacable en esta segunda característica que a veces Dios nos exige y nos pide hacer cosas que no tienen sentido para la gente común, normal o la gente que no conoce a Dios. Entonces es importante entender esto, que Dios ordenó a Noé hacer ciertas cosas que en realidad no tenían sentido, como construir un arca o un gran barco en medio de una tierra seca y en medio de una descripción que lo que nunca se había visto en la tierra. Tercero, la bendición de Noé le hizo parecer extraño a sus vecinos. ¿Por qué realmente
Noé se determinó en lo profundo de su vida obedecer a Dios sin importar la opinión de los demás, sin importar la actitud de los demás. Esto es lo que Dios nos está demandando a la iglesia. El Espíritu Santo nos habla y nos ministra a nuestro espíritu en esta mañana, este mediodía, pero de una manera directa o indirecta, el Señor también está ministrando a tanta gente que está conectada y que están escuchando esta palabra y este mensaje. Una de las cosas que realmente quiero animar a todas aquellas personas, no los que están aquí porque estamos viéndonos y estamos compartiendo, sino aquellos que de una u otra forma están compartiendo este mensaje. Hoy tenemos, o la gente que se queda en su casa y la gente que escucha diferentes tipos de mensaje en su casa, tiene una manera diversa. Si no le conviene el mensaje que están escuchando, pues lo cambia a otro mensaje para escuchar lo que sus oídos le apetecen oír y no lo que Dios necesariamente desea comunicarle. Por lo tanto, quiero que escuche esta palabra y este mensaje, y que esta palabra le ministre, a igual como ministra a los que estamos aquí en la casa, en el templo de la iglesia Jesús Vive Hoy. Por lo tanto, necesitamos entender que la obediencia de Noé lo hizo parecer extraño ante la gente que le rodeaba. El hecho de que la gente te dé o que sepa que tú eres un hombre, mujer, joven, adolescente o tenga la edad que tenga, dispuesto a obedecer a Dios, como que no encaja en la forma o en la manera en cómo la sociedad está viviendo nuestros días. Lo cuarto que podemos ver en esta situación es que cuando tú obedeces a Dios, no te sorprenda que otros te consideren totalmente medio aburrido y totalmente diferente a la forma que actúa el mundo en su corriente desesperada de corrupción, de perversión, de pecado y de todo acto abominable ante los ojos de Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros podamos comprender esto. Lo quinto es que tu obediencia hace que resalte la desobediencia de aquellos que te rodean. ¿Me escuchó? Cuando tú eres más obediente a Dios, más está demarcada la desobediencia de los demás, porque hay una gran diferencia entre el obedecer a Dios. Y dice la Biblia que mejor es obedecer a Dios que la multitud de los sacrificios. Eso es lo que describe la palabra del Señor. Por eso que la Biblia dice que debemos de presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, que es nuestro culto, nuestra forma de adorar a Dios racionalmente, entregar nuestro ser por completo, cuerpo, alma, espíritu y mente, para dedicarlo en adorar y glorificar el nombre glorioso de nuestro Dios todopoderoso. Entonces necesitamos entender que cuando tú más fiel eres a Dios, cuando eres más obediente a Dios, vas a demarcar una diferencia entre el que obedece y vas a demarcar una marcada condición de los que desobedecen. Y lo otro es, recuerda que si Dios te pide hacer algo, Él te va a dar la fuerza necesaria para realizar lo que Dios dice que tienes que realizar. Así que no tengas temor en medio de la adversidad, de la presión, de la confrontación, de la batalla diaria, de la situación que rodea este mundo y rodea nuestro vecindario, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra nación. Debemos de entender que Dios nos va a dar la fuerza necesaria para realizar la tarea que el Señor nos ha mandado hacer. ¿Cuál es nuestra mayor, gran recompensa, o gran tarea, mejor dicho, que va a traer recompensa de fidelidad y obediencia? Es que seamos profundamente, aleluya, testigos de nuestro Señor Jesucristo en medio de un mundo que se hunde más y más en su propia maldad y pecado. Entonces, en estos textos que hemos estado viendo, Hebreos 11:7, podemos ver cómo siempre, la gracia de Dios actúa en medio de diferentes acontecimientos y en medio de cualquier situación en la historia. En cualquier momento Dios siempre interviene por gracia. ¿Sabe lo que reposa sobre ti y sobre mí en medio de un mundo tan degradado en su propia desobediencia y pecado ante Dios? Es que la gracia y el favor de Dios nos cubre día a día.
Porque eso es lo que nos dice lo que pasó con Noé, que por cuanto Noé caminó con Dios, fue alcanzado por la gracia de Dios. Todo el que camina con Dios será cubierto, protegido, amparado, resguardado y cubierto por la gracia del Dios Todopoderoso. Noé, en última instancia, es realmente un vivo ejemplo que tenemos que verlo, identificarlo en los días que estamos viviendo. Por eso que es un ejemplo ante el mismo Abraham, que la justicia no viene por las obras, sino por la fe en Dios, a quien, aleluya, servimos y amamos. Cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En este caso es lo que describe a un Pablo en el libro de Romanos capítulo número 4, diciendo que somos justificados no por nuestras propias obras, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Por esa razón somos justificados. Y antes de Abraham estaba Noé. Antes de cumplirse el pacto de Dios con Abraham, estaba la relación y revelación dada por la palabra en Génesis 5:6 en adelante, de la vida de Noé. Cuando Dios le habla a Noé de cosas, dice la Biblia, de cosas que no se veían. Literalmente así lo describe Romanos capítulo 4. Cuando Dios le habla a Noé, le habla de cosas que no se veían. Inmediatamente después de escuchar la voz de Dios, dice la Biblia que Noé se puso a trabajar en el arca porque creía. Aunque nunca había visto lo que Dios le dijo que iba a suceder, él se dispuso a obedecer a Dios. ¿Sabes algo? Nunca razones contra Dios, nunca razones con Dios, nunca mantengas una ideología de razonamiento delante de la presencia de Dios. Aunque no entiendas lo que Dios te está diciendo que tienes que hacerlo, hazlo, porque sin duda todo lo que Dios revela, Él es Dios del presente y es Dios del futuro. Él sabe lo que ocurre hoy y lo que ocurrirá mañana. No hay la menor duda de que estamos alineados correctamente con el propósito de la voluntad y el diseño de Dios. Así que prácticamente Noé fue un ejemplo cómo la justicia de Dios se manifiesta por la fe, porque dice que creyó en las cosas que no se veían. Y la Biblia es muy clara, muy reveladora cuando nos muestra que no había llovido nunca en la tierra, y Dios le dice: voy a destruir la tierra, juicio divino con un gran diluvio. ¿Cómo se hará esto? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Nunca habían visto ni tan siquiera una sola llovizna caer del cielo a la tierra, pero Dios dijo que Él abriría las compuertas del lugar celestial y la tierra sería anegada en agua. Entonces, aunque nunca se había visto esto, dice la Biblia que Noé le creyó a Dios y le fue contado, diga conmigo, por justicia. Jamás esto había sucedido. Ahora, a mí lo que nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 5, estamos yendo y estamos trayendo referencia a esta palabra que es muy importante para que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo de una forma especial. Estamos similar en estos días, estamos viendo días similares a los tiempos de Noé, tal como Jesús lo había declarado. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Eso es lo que dice la palabra. Continúa diciendo: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió entonces al mundo del justo juicio de Dios cuando tomó la actitud correcta de obedecer a Dios sin importar la opinión de los demás. Noé advirtió, continúa diciendo las escrituras,
al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios le protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. ¿Qué queremos decir? Que la Biblia nos está destacando en 2 de Pedro 2:5 que Dios llama a Noé pregonero de justicia, porque vivía en tiempos de mucha maldad. Yo expliqué ya lo que era maldad en el original hebreo, lo que significa la maldad: una maldad totalmente agresiva, violenta y extremadamente llena de maldad, que estaba en los pensamientos y en las asignaciones del corazón de todos los seres humanos. Cuando Pedro está hablando de distintos juicios que Dios ha realizado a lo largo y en las diferentes temporadas y épocas de la historia de la humanidad, establece Pedro de una forma muy tangible y muy clara que habrá un juicio. La Biblia nos habla de muchos juicios que Dios, a través de la humanidad y de la historia, Dios tuvo que intervenir para poder de alguna manera impedir el plan y el propósito de los humanos, que van contrario al propósito y al diseño correcto de Dios. Ahora, cuando leemos estos textos, Pedro establece que habrá un juicio final. Quiere decir que si nos habla de un juicio final, será un juicio total para siempre, donde la maldad no solamente será juzgada, sino donde la maldad será desraigada por completo del planeta Tierra o de este mundo. En ese juicio final hay dos cosas que lo vamos a ver a través de este mensaje que se van a producir. Mantenga esto fresco en su mente. Pedro habla de un juicio al final de la historia. Como hubieron juicios parciales a lo largo de la historia, finalmente, si dice un último juicio o el juicio final, significa que a partir de ese momento nunca más habrá juicio sobre la tierra que Dios mismo ha creado. Otra cosa a notar y a ver de una forma clara es que Pedro define a Noé como que, ya lo hemos dicho, como pregonero de justicia. Diga conmigo: Noé, pregonero de justicia. O sea, podríamos decir como un evangelista de justicia, como un predicador de justicia, como un pastor de justicia, como un maestro de justicia, como un líder de justicia. Podríamos definirlo así. Esto es lo que realmente la Biblia nos habla. Noé no construyó el arca en un par de semanas, ni siquiera en algunos meses. Hemos explicado esto el día viernes. Ni siquiera en un lazo de un año. No. Cuando leemos el libro de Génesis, notamos que Noé empleó aproximadamente más de un siglo, exactamente un siglo y 2 décadas, 120 años. Es decir, oportunidad última. Dios establece oportunidad de 120 años que mientras Noé laboriosamente y fiel y obediente a Dios estaba desarrollando no la tarea asignada por la sociedad o la humanidad en esos tiempos, sino la realidad de la expresa voluntad de Dios que le había ordenado hacer, y que lo hizo conforme exactamente a como Dios le había hablado. Nos indica, por lo tanto, de una forma muy clara que él hizo exactamente lo que Dios le ordenó. 120 años de oportunidad para que la gente se pudiera arrepentir. Y yo creo, aquellos que hemos pasado por la escuela del evangelismo, por la experiencia del evangelismo, por las diferentes etapas de la evangelización, creo que sería muy desanimador, muy desalentador, como en el caso de Noé, que estuviera 120 años, lo cual representa toda una vida humana, es más que una vida humana, y que no hubiera tenido ni siquiera un solo hombre o mujer que se hubiera arrepentido ante la predicación de Noé. Cada tabla, cada madera
que ponía y que daba forma al arca específica que Dios le había ordenado. Cada marcar de golpe, cada martillo y cada clavo o cada actitud de la construcción del arca le estaba diciendo a la humanidad: todavía hay oportunidad de arrepentirse y de escapar lo que Dios dijo que va a enviar. Pero la Biblia nos dice que nadie creyó. Diga conmigo: nadie creyó. O sea, por eso que el profeta Jeremías, Dios le habla a Jeremías, porque llega un momento que Jeremías se cansa de proclamar el mensaje, la palabra profética de Dios. Y entonces, lo hemos predicado muchas veces en esta casa, él dice: determiné no hablar más lo que Dios me comunicaba. Traté de resistirlo, pero no podía, porque el fuego de su presencia era mucho más fuerte que mi incapacidad de tratar de frenar aquello que Dios ponía en mi boca. ¿Por qué? Porque lo que Jeremías comunicaba a Israel, a la nación de Judá, porque hubieron dos profetas que determinaron juicio, y lo vamos a ver. El uno fue Amós, que fue antes que Judás, antes que Jeremías, aunque no esté en forma correlativa, porque primero está el libro de Jeremías y después el libro del profeta Amós. Pero sin embargo, Amós predicó juicio para Israel, y Jeremías predicó y anunció advertencia de juicio para la nación de Judá. O sea, estamos viendo de una forma particular que prácticamente la gente, y lo vamos a ver dentro de un momento. Con todo y eso, leemos en el libro de Génesis y notamos que Noé empleó este tiempo que ya hemos indicado. Y durante todo este largo tiempo, Noé fue reconocido, y Dios luego lo establece por la revelación dada a el apóstol Pedro. Él fue declarado por Dios pregonero de justicia. La gente se paraba, escuchaba, oía lo que Noé estaba diciendo, pero él decía: el juicio viene, el juicio viene, y todo va a ser arrasado por agua. Todos se reían y se burlaban. Nunca hemos visto caer una sola lluvia de lo alto. ¿Cómo esto de que estás construyendo lo que estás haciendo te ha hecho perder la capacidad mental y has entrado en una demencia o una locura? No sabes lo que haces, no sabes lo que dices, ni sabes lo que estás expresando. Pero con todo y eso, lo que he dicho al principio, eso no permitió que Noé se desanimara. Amados, estamos igualmente en los tiempos de Noé. ¿Sabe qué? Lo que Dios le dijo a Jeremías: predica, enseña, profetiza. Escuchen o te dejen de escuchar. Tú solamente habla, porque al fin y al cabo Dios marcará la diferencia. Entonces la Biblia dice, y estoy enfatizando esto porque es una de la verdad más central de esta palabra y mensaje, que Noé había sido justificado por la fe y que creía profundamente en Dios, no en los hombres, y que era obediente cada vez que él hacía lo que Dios estaba diciendo, predicando lo que el Señor iba a hacer, y dijo: va a ser justicia. Iglesia amada, yo quiero decirle que no ha habido una similitud comparable entre la generación de Noé en los días de Génesis 6 a la generación actual en que tú y yo estamos viviendo. Diríamos que posiblemente es parecido, pero yo podría decir que es aún peor. Por eso que la Biblia dice, el verso central de la cual gira todo este mensaje: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón.
Por eso que el Señor demarca, por eso que el Señor lo llama pregonero de justicia. O sea, lo que quiero que cada uno de ustedes entiendan, que el nivel de batalla, iglesia, escuche, atienda profundamente, el nivel de batalla y de guerra espiritual que la humanidad está enfrentando en esta hora es muy diferente a lo que la iglesia ha atravesado a lo largo de los tiempos de la historia de más de 2000 años que la iglesia realmente subsiste sobre la faz de la tierra. La confrontación y el nivel de guerra espiritual es algo muy mayor, en medida grande, intenso, por la que necesitamos intensificar cada vez más nuestra oración y clamor, y ser cada uno de nosotros, no parcialmente algunos, sino toda la iglesia del Señor que me está escuchando aquí y donde quiera, podamos ser participantes activos de una intensa, demarcada acción de oración y de clamor frente a la batalla espiritual que estamos confrontando a diario, porque la única manera de prevalecer como prevaleció Noé, pregonero de justicia, es alineado con Dios, su gloria y presencia, y haciendo exactamente lo que el Señor nos mandó. Aleluya, el ser intercesores, oradores, hombres y mujeres que estemos correctamente diseñados para entender los tiempos que nos ha tocado vivir. Jesús dijo que su segunda venida tiene una relación directa con lo que sucedió en los días de Noé. Diga conmigo, lo que estamos viviendo es semejante a los días de Noé. Esta es la razón por qué el Señor quiere que puedas discernir tú o yo lo que Él dijo de una forma clara, de una forma tangible, y poder atender profundamente. Y ya hemos visto lo que pasaba en los días de Noé, porque Dios tuvo que determinar un juicio tan elevado, tan fuerte y tan determinante. Esto es una palabra que lo hemos predicado en muchas otras ocasiones, pero es interesante que podamos entender que solo Dios el Padre establece cuando el Hijo regrese, y será como en los días de Noé. ¿Estamos viendo eso? Ahora miremos este texto bíblico, que es un texto que lo hemos leído muchas veces. ¿Qué es lo que fue en Eclesiastés 1:9? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue hecho? Lo mismo que será hecho. En la traducción viviente dice: la historia no hace más que repetirse, ya que todo se hizo antes y no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Entonces nosotros estamos enfrentándonos a una generación similar, muy semejante, una generación perversa, y por lo tanto va a haber, lo quiera o no la gente entender, discernir, va a haber un juicio divino de Dios, y toda la vida que existe, humana y no humana, va a terminar de acuerdo a lo que Dios establece, no por agua, no por diluvio, sino de otra manera diferente. Entonces Noé, que había sido justificado por la fe y que creía profundamente en Dios y que era obediente, estuvo predicando la justicia de Dios. Usted sabe que con su actitud de obediencia y fidelidad a Dios, usted está anunciando al mundo la justicia y la fidelidad de Dios en la vida de aquellos que somos fieles a Él. ¿Lo está sabiendo, sí o no? A Noé le indicaron: no sabes lo que dices. Como también te pueden decir a ti: estás hablando cosas que no tienen sentido. Mas cuando vieron y cuando comenzaron y vieron que comenzó a incrementarse torrencialmente las lluvias, el arca comenzó a moverse porque las aguas estaban creciendo. Es ahí cuando ellos recién entendieron y comprendieron que lo que había dicho Noé era totalmente verdad. Pero ya era demasiado tarde, porque Dios mismo, y no Noé, cerró el arca de salvación. El juicio de Dios nunca implica, a menos hasta que lleguemos al juicio final,
y es eso en donde se encamina la humanidad, nunca implica que todo será finalmente destruido y finalmente toda vida humana desaparecerá de la tierra, porque realmente siempre hay una gracia de Dios. Diga conmigo, la gracia de Dios es la que nos está cubriendo. Entonces miremos por un momento en esta parte que Dios da referencia acerca de algo que Dios hizo con Noé. ¿Qué Dios hizo con Noé? Fue fiel, obediente, predicó lo que Dios le había dicho que tenía que predicar e hizo lo que Dios dice que tuvo que hacer. Es muy similar a la descripción de los hijos de Isaacar, que Dios había reservado 200 hijos de Isaacar, esto hemos predicado, rodeando el reino de David. Los hijos de Isaacar, número 1, eran entendidos para discernir los tiempos. Número 2, sabían lo que Israel tenía que hacer. Número 3, sabían por dónde Israel tenía que caminar. Hay algo que debemos de comprender en la revelación de Dios en estos tiempos determinantes, decisivos y proféticos. Debemos de entender lo que Dios nos está diciendo. Debemos de discernir lo que Dios nos está comunicando. Dejar de escuchar menos lo que la gente dice en tu derredor y escuchar más lo que Dios te está diciendo. Porque hoy en día tenemos un desafío muy grande. Hoy hay una gran planificación del mundo de las tinieblas en distraer, desorientar, confundir, engañar a la gente, especialmente a los creyentes o cristianos, para hacerlo oír muchas cosas que no están correctamente conforme al diseño y al propósito de Dios. Hoy la manera de ser fuertes y mantenernos en una actitud de fidelidad, de compromiso, en una actitud de búsqueda, de fortaleza espiritual, de llenura del poder del Espíritu Santo, es oyendo lo que Dios nos está hablando. Si usted va a aplaudirle, apláudale de verdad. Pero hay algo que Dios hizo con Noé. ¿Qué es lo que Dios hizo con Noé? Lo que Dios hizo con Noé es justamente lo que Dios también hizo con nosotros. Y Dios hizo con Noé, diga conmigo, un pacto. Un pacto. Dios hizo con Noé un pacto. Dios hizo con Noé un pacto. ¿Sabe que en la Biblia revela, Dios en la Biblia revela 7 pactos que Dios ha hecho con la humanidad o con la gente que le pertenece a Él? Hubo un pacto llamado, y eso se describe muy ampliamente. Si usted no tuvo la oportunidad, eso se describe muy ampliamente en el libro que se titula El templo de Dios a través de las edades. Si usted no lo leyó, tiene que leer ese libro, porque es un libro profético. Es un libro altamente revelador. Es el libro que le enseña y le revela a usted. El libro que la pastora hizo un esfuerzo y escribió, y es un libro que trae una intensa revelación. Y ahí nos revela que hay 7 pactos que Dios hizo con el hombre. El pacto de Adán, el pacto con Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David, y así sucesivamente. Pero lo que me quiero dar referencia, que tiene una similitud con nosotros, es el pacto que Dios hizo, aleluya, con Noé. Una vez que nosotros, que fue el segundo pacto, una vez que nosotros comprendemos el pacto que Dios hizo con Noé, vamos a comprender lo que Dios realmente establece dentro de ese concepto llamado pacto. Pacto tiene que ver con un convenio establecido entre dos partes, entre Dios, que es el que establece el pacto, y la persona, en este caso Noé,
que está dentro del marco de este pacto divino. Por eso que cuando la Biblia habla acerca de que por más de 40 días y torrencialmente llovió en la tierra, y que por casi un año el arca estuvo flotando en las aguas, y que progresivamente las aguas comenzaron a descender, y después de casi un año el arca quedó asentado en el monte Ararat. Cuando las aguas bajaron, el arca quedó asentado en el monte Ararat. Dios entonces, al salir Moisés, sus hijos y las nueras y su propia esposa, dice la Biblia que Dios establece un pacto con Noé. Dios establece un pacto, no solamente con Noé, sino a través de Noé con el género humano, a través de Noé con toda la raza humana en general, ya que todos descendíamos de Adán. Pero cuando Dios destruyó toda la humanidad para el tiempo del diluvio, lo único que quedó en subsistencia en vida fue Noé y su familia. Por lo tanto, también podemos decir que descendemos de Noé. Todos. Es decir, podríamos llamarlo como el segundo padre de la raza humana. Pero en un momento dado en que todo esto se llevó a cabo y que descendió, esto es lo interesante de demarcar de una forma clara. Durante siglos, muchas veces hay personas que creyeron que ese pacto estaba sobre una base y fundamento de los mandamientos. Es lo que cuando estudiamos de una forma minuciosa, estudiamos minuciosamente el capítulo exactamente 7, 8 y 9 de Génesis, nos está dando una relación en qué consistía el pacto de Dios y lo que Dios establece dentro de ese pacto dado a Noé y a los hijos de Noé y a las generaciones venideras de Noé, como un todo que encerraba el pacto. Y cada una de las condiciones que encerraba el pacto era un compromiso de algo que tiene realmente, que Dios establece condiciones, y hay unas condiciones, hay unas concepciones de las dos partes, de Dios y de Noé hacia Dios y Dios a Noé. Ahora, ¿en qué consistía el pacto de Dios dado a Noé y a los hijos de las generaciones de Noé? El pacto de Dios consistía en 7 principios llamados los mandamientos de Dios a los hijos y generaciones de Noé. 7 mandamientos. No estoy hablando de los mandamientos dados en el Sinaí, el decálogo dado por Dios a Israel y por consiguiente a las generaciones venideras, sino que estamos demarcados a entender y a discernir. Porque si la Biblia dice que los días que vivimos es semejante a los días de Noé, todo tiene una particularidad de entendimiento y de discernir la revelación clara que nos demarca Dios. Todo lo que sucedió en Noé tiene una manera muy correcta de ser manifestado a la iglesia de Jesucristo en los días actuales. Entonces miremos esto de una forma particular para poder entender en qué consistía los 7 mandamientos. 7 mandamientos demarcados en el pacto de Noé. Número 1. El primer mandamiento, de una forma muy clara, tal como lo describe en Génesis capítulo 8 verso 20. Vamos a leerlo dentro de un momento. Génesis
capítulo 8 y verso 20. Lo vamos a leer. Lo primero es que Dios establece el primer mandamiento. Es interesante esto. Atienda bien. Dios dice: solo podrán adorar a un único Dios verdadero. ¿Te das cuenta? Eso lo afirma Dios en el decálogo primero de los mandamientos dados en el Sinaí. Pero estamos hablando aquí de la generación de Noé. Estamos hablando aquí de Noé. Dios establece un pacto, y ese pacto está constituido en 7 preceptos, que son mandamientos que los Noé y los hijos de Noé y sus generaciones tenían que cumplir de una forma clara y de una forma tangible, tal como el Señor lo había demarcado y lo había dicho. Solo podrán adorar al único Dios verdadero. O sea, esto era para todo ser humano, para toda sociedad, a través de los tiempos y a través de las edades, porque todos de una o de otra manera, repito intensamente, descendemos de las generaciones de Noé. No puedes, dice Dios, y nos dice también nosotros, y le dice al mundo, no pueden adorar a otros dioses, no pueden adorar a otros seres humanos, no pueden inclinarse ante otras imágenes que los humanos fabriquen o construyan. ¿Cuál es la base del primer mandamiento dado a Moisés y a Noé y a los hijos de Noé? Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar a Jehová. Es incontable las ocasiones que vemos en la Biblia a Dios mostrando su amor y su paciencia a los seres humanos para salvarlos, aún sabiendo Dios de que la gente se inclina hacia el mal. Todavía Dios sigue llamando a la humanidad a un vivo arrepentimiento. El Espíritu Santo sigue trabajando y colocando en el corazón de los seres humanos una profunda convicción intensa de arrepentimiento. Arrepiéntete, arrepiéntete. No hay otra manera, no hay otra forma de escapar, no hay otra manera de escapar. Todo eso se llama arrepentimiento. Por eso cuando se peca y cuando se aparta de Dios, sin duda se merece ser destruido, porque la paga del pecado siempre representa muerte. Diga conmigo: la paga del pecado siempre representa muerte. Pero Dios ha prometido que nunca, como hoy en día, aleluya, es tan importante hablar sobre este tema, porque Dios está dando oportunidad. Pero en cualquier momento, escuche iglesia, escuche hermanos, hermanas en la fe, hijos e hijas de Dios, escuchen: en cualquier momento la puerta de salvación y de gracia se puede cerrar. Y como Dios cerró el arca, esta puerta la cerrará Dios y no el hombre. La tierra está en el día de que Jesucristo regrese en cualquier momento, para destruir una vez y para siempre la maldad en la raza humana. Ahora Dios nos dice y Dios nos ordena, porque Dios el Padre dice que cuando hizo ese acto de ofrecer holocausto en el altar, y Dios establece un pacto con Noé, entonces Dios le da una promesa: por cuanto Noé hiciste eso, yo también te aseguro que nunca más destruiré la tierra por diluvio, sino que en el pacto que yo hago contigo y con los hijos de tus hijos a través de las generaciones, es que cada vez que llueva en la tierra voy a hacer aparecer la señal del arco iris en el cielo. Algo que robó la inmoralidad, algo que robó el pecado
la depravación y la perversión. Hoy se está usando el símbolo espiritual, el símbolo visible que Dios establece para formar y afianzar un pacto. Y hoy se está presentando esto como una permisión de legalizar el pecado en todos los sentidos y ámbitos de la vida, la inmoralidad, la perversión y la degradación más contundente, abismal que la humanidad ha tenido. O sea, le han querido, Satanás le ha robado o ha querido alterar el orden de Dios y lo que Dios dijo que sería una señal donde Dios nunca más destruiría la tierra de un diluvio. Entonces ahora Satanás, los demonios y las perversiones que no tienen sentido para describir las profundidades tan horrendas y tan desafiantes ante Dios mismo, la están usando como un marco de legalizar el pecado y la moralidad dentro de la sociedad moderna, llena de tecnología, lleno de ciencia, pero llena de pecado y de maldad, igual que en los días de los hijos de los hombres, en los días de Noé. Es una verdad que no podemos dejar de predicar. Aleluya. De un aplauso al Rey de Gloria en esta hora. Y en cada uno de los cambios de las estaciones hasta el día de hoy hay un recordatorio llamado la promesa de Dios, el arco iris. Entonces, el primer mandamiento que Dios establece sobre ellos y sobre nosotros es muy conocido. Solamente adora a Dios. Aleluya. Solamente adora a Dios. No adore a los hombres, ni adores las ideologías de los hombres. No adores lo que los hombres hacen. Solo adora a Dios. ¿Qué hizo Noé entonces? Cuando bajó del arca, ¿qué hizo Noé? Refresco la memoria de ustedes, oyentes, y los que están aquí fuera. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? Pregunto. ¿Hizo una imagen y la adoró? ¿Rindió culto aparte de Jehová a otras divinidades? No. ¿Consideró que algunos de los patriarcas que le habían antecedido podrían interceder ante Dios a favor de él y de sus familias y de sus generaciones? No. Levantó, aleluya, ese altar para rendir culto única, exclusivamente a Dios, como mencionó Jesús, y le adoró como Dios sigue buscando los que adoren al Padre en espíritu y verdad. Aleluya. Hoy lo que más Satanás está intentando robar de la iglesia, de los santos, de los redimidos, de los hijos de las generaciones de Noé, es romper por completo, anular el primer mandamiento del pacto de Dios con Noé y sus generaciones. Adoren todo lo que quieran. Adoren a Mamón, el dios de la riqueza, no hay problema. Adoren a Molot, el dios del sacrificio de los niños, no hay problema. Adoren a lo que quieran adorar, no hay ningún inconveniente, pero no adoren a Dios. ¿Están atrevidos Satanás y sus demonios? Que no lo pensó dos veces Satanás cuando le dijo a Jesús: todo esto te voy a dar si me adoras. ¿Te das cuenta que la ambición desmedida de Satanás lo lleva al extremo hasta desafiar al único Hijo de Dios, al Cristo, al Mesías revelado y manifestado en esta humanidad, para ofrecerle todos los reinos del mundo, con tal que Dios, que el Señor, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, llamado el Hijo de los hombres, le adorara? ¿Cuándo tú le adoras a otras cosas y no a Dios? Cada vez que quitas de tu corazón lo que pertenece a Dios. Cada vez que le das prioridades a otras cosas. Cada vez que le das prioridades al materialismo. Cada vez que le das prioridad a las cosas que te rodean.
todo lo que tome el lugar número uno de Dios, estás haciendo un altar para adorar a otros dioses. Iglesia, amados en Cristo, el primer mandamiento que tienes que seguir, cualquier miembro de la familia que son la descendencia de los hijos de Noé, en cualquier sociedad, en cualquier etapa, en cualquier momento de la historia, en cualquier tiempo, lo digo con toda mi convicción, en lo profundo de mi ser más íntimo y espiritual, es que solo es lícito adorar al único Dios verdadero. Al único Dios que trajo el diluvio y que salvó a través del diluvio a toda la especie humana. Y esto rige a cualquier nación o cualquier sociedad cuando hay una actitud de arrepentimiento. Iglesia, cuando una sociedad olvida que solamente puede rendir culto al único Dios verdadero y rinde culto a otros dioses, a otros seres humanos, o se inclina ante cualquier imagen, sea la sociedad, la nación, la familia, el individuo en forma particular, está quebrantando directamente el primer mandamiento del pacto de Dios con Noé y con los hijos de Noé. Esto es muy interesante. Recién voy por el ¿cuánto? ¿Por qué mandamiento voy? Por el primero. ¿Sí o no? Evidentemente no lo voy a poder terminar esto, pero sí les aseguro de verdad que vamos a seguir hablando de esto, porque hay una riqueza de revelación tan extraordinaria en todo esto, que Dios nos va a seguir ministrando por su espíritu. Permítame hablar del segundo y sí terminamos. El segundo mandamiento que Dios establece, de acuerdo a Génesis capítulo 9 versos 5 y 6: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, el segundo mandamiento se llama que Dios establece en ese pacto la justicia por medio de los tribunales. Aquí aparecen dos de los mandatos. En estos versos que hemos leído aparece dos de los mandatos de los hijos de Noé por medio del pacto de Dios. Primero, utiliza una palabra original hebrea que se llama realmente y se pronuncia dinim. Dinim. Y la palabra dinim tiene que ver con justicia perfecta de Dios. O sea, no puede quedar impune ningún crimen que el hombre haga en la tierra, porque Dios mismo dice: no puedo consentir, como Dios que soy, Dios justo que soy, que quede ningún crimen impune. Tendréis que tener algún tipo de justicia. Ante aquel que ha derramado la sangre, responda por la sangre derramada de su hermano, porque él también es descendiente de Noé y además fue hecho, dice Dios, a imagen y semejanza mía. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y muchas veces hay dos maneras de derramar sangre. Algunas veces en manera literal, pero algunas veces en manera espiritual. Cada vez que tú hablas de forma incorrecta y tratas de confundir a otros, estás derramando
sangre inocente. Hay dos formas. Lo voy a ampliar esto. Por eso que es de notar que la justicia hoy realmente humana no funciona en ningún lugar, no es perfecta. Pero Dios dijo que el segundo mandamiento era hacer justicia. Por eso que existe hoy por hoy, por ejemplo, algunas naciones, sin mencionar ninguna, pero hay una nación que cada año prácticamente el 90% de los crímenes jamás son castigados. La humanidad se ha vuelto totalmente de espalda, contrario al pacto de Dios en su segundo mandamiento. Es necesario entender. Por eso que el Señor dice: tenéis que tener un respeto por la sangre humana. Y aquí cuando el Señor dice claramente que no derramaréis sangre, hay dos formas de determinar eso. La palabra dan, que significa sangre, y la palabra damín, que significa sangres. Cuando Dios habla en su palabra, dice: no derramaréis dam, no lo dice. En el hebreo original significa damín, que significa sangres. Cuando Dios confronta a Caín y le dice: la sangre de tu hermano clama desde la tierra, literalmente no está diciendo en hebreo, está diciendo en hebreo la sangre, no está diciendo la sangre gadam, sino que está diciendo la sangre, está diciendo gadamín, las sangres. Porque cuando uno ciega la vida de un ser humano, cuando uno mata a un niño antes de nacer, cuando uno da muerte a un niño aun cuando éste nace, es entendible que está confrontando al mismo Dios que dijo Damaín: no, las sangres de tu hermano clama desde la tierra. ¿Por qué dijo esto? Porque cuando uno ciega una vida humana, cuando uno corta una vida humana, cuando uno destruye una vida humana, no solo se refiere a esta vida, sino todas las vidas que podrían haber surgido si esa vida no hubiera sido destruida. Y Dios le dice a Caín: Caín, no solo es la sangre de tu hermano Abel, sino todas las sangres que hubieran procedido de Abel si tú no hubieras sido su propio homicida y no hubieras acabado con la vida de Abel. Dios dice esto reclamando todas las sangres derramadas en cualquier sociedad. Póngase de pie. Que existe en cualquier lugar del planeta, en cualquier momento de la historia, Dios reclama por su pacto a los hijos de Noé y a los hijos de los Noé que castiguen tajantemente lo que es el crimen. ¿Te das cuenta? Las sangres de tu hermano. Pacto de Dios a Noé. Las sangres que derrama el humano no solo corta una vida, sino las vidas que podrían haber venido por medio de esa persona. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Estoy recién por el segundo mandamiento, pero vamos a seguir viendo esto. ¿Cuántos están aprendiendo algo? ¿Cuántos están aprendiendo algo? Aleluya. Mientras, gloria al Señor, anciano Orlando viene por aquí, cierre sus ojos. Aleluya. Cierre sus ojos. Dile: Señor, dame oído para oír. Alabe al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Porque este mensaje, por cierto, no es para algunos, es para todos. Y si hay algo que nos fortalece en medio de una sociedad que está hambrienta de escuchar cualquier cosa menos Dios y su palabra revelada,
Cierre sus ojos allí y en lugar de conversar con otras personas a su lado, hable con Dios. Hable con Dios. Dile: Señor, quiero discernir el pacto que tú has establecido con el hombre que lo llamaste el pregonero de justicia, con el hombre que fue fiel y fue diferente a toda su generación, y que aunque no había nadie en la tierra similar y semejante a Noé, con todo y eso tú preservaste su vida y la vida de toda su familia, porque caminó contigo. Y Dios te dice en esta hora, iglesia: aprende a caminar conmigo. Porque cuando tú estás dispuesto a caminar conmigo, te voy a librar de los momentos más difíciles. Yo te invito a seguir escuchando esta palabra y este mensaje que va a seguir ministrando nuestras vidas. Te va a seguir dando luz y te va a dar fortaleza. Vamos a llegar al punto de entender y comprender los 7 diferentes mandamientos marcados en este pacto tan solemne dado por Dios a los hijos y a las generaciones de Noé. Amigo o amiga, es un momento de reflexión. Ven a Jesús y ríndete a Él. Dios, te pido que esta palabra que estoy hablando y predicando no solo sea una palabra de impacto para que los que están escuchando, sino que sea una palabra de impacto para todos aquellos que están conectados a esta casa. Señor, no estamos para perder el tiempo, no estamos para entretener a la gente, no estamos, Señor amado, para que de alguna u otra forma la gente se distraiga escuchando cosas que no tienen sentido. Estamos para traer la voz de Dios a la vida del ser humano. Estamos para hablar lo que tú dices que hablemos, y estamos para comunicar lo que tú dices que debemos de comunicar. Es tu palabra, es tu revelación, es tu mensaje, Señor, porque así como tú le diste un mensaje tangible y claro a Noé en los días que él vivía, también, Señor, tú has dado a tus ministros, a tus siervos y siervas, a tu iglesia, un mensaje para entender los días que vivimos hoy en día. Yo reprendo el engaño, mentira, aleluya, todo lo que es abominación, todo lo que es distracción, todo lo que es entretenimiento, todo lo que es, aleluya, perversión, degradación, contaminación, inmoralidad, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus hijos, levanta tu iglesia en una dinámica de gloria, de poder y de autoridad. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecido por medio del alimento profundo de tu palabra. Danos, Señor, revelación del Espíritu, y ayúdanos a discernir la voz en medio de una generación malvada y perversa. Ayúdanos a oír la voz de tu Espíritu y a discernir la revelación de tu palabra gloriosa. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, presencia del Señor. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo. Fortalece la vida de tus hijos e hijas en estos tiempos de gran necesidad. Aleluya, fortalece la vida de tu pueblo. Levanta hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, aleluya, correctamente alineado con el propósito y el pacto de tu presencia en nosotros. Te adoramos y te glorificamos. Te damos honra y gloria por los méritos de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, presencia de Dios. Gracias, gloria de Dios. Bata sus manos bien fuerte.